Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hoy vamos a finalizar este día tan videográfico, cinematográfico que hemos tenido. Llevamos todo el día con esta temática y la terminamos con Jorge Carrasco, ¿vale? Yo casi voy a preferir que Jorge se presente él, porque como productor, realización, es un profesional que lleva muchísimos años en el entorno de cine, televisión, vídeo. Debido a cuando hay estos currículums, yo casi prefiero que se terminen presentando luego ellos, pero que nos vendrá a hablar un poco de, me gusta mucho el título del 4K, ¿vale? Los 4K, 8K, etcétera, etcétera. Intentar clarificar un poco hacia dónde va esto, qué novedades están surgiendo y un poco por dónde nos está dirigiendo este mercado. Bueno, me presentaré yo, pues eso, llevo mucho tiempo en esto. Mi primer trabajo fue meritorio de producción en Ay Carmela, no sé si conocéis esa peli. Era el que fregaba los escenarios. Y la verdad es que venía pensando que ha cambiado mucho el medio. Cuando yo comencé era más simple, digamos, ¿no? Yo he trabajado también en televisión como guionista, he sido realizador, he sido también redactor como periodista, luego hice postproducción, montaje. He producido, he tenido mi productora, me he arruinado, que es normal. Entonces llevo ya casi como 25 años y la verdad es que ha cambiado mucho, ¿no? Y es una profesión que actualmente obliga mucho a actualizarse y además obliga mucho a cambiarse. Yo desde hace, por ejemplo, 3 o 4 años me dedico a la colorimetría fundamentalmente, aparte del montaje. Bueno, ¿por qué? Porque el montaje antes pues te llamaban para montar y ahora el realizador monta en su casa con un ordenador. Entonces todo esto va cambiando y va cambiando mucho. Entonces yo me acuerdo cuando yo hice un curso de cámara, cuando empezaba, y me enseñaron, una de las cosas que enseñaban es a cargar un chasis de 16 milímetros, unas cámaras que se usaban entonces para hacer cortometrajes. Y claro, no sé si ahora sabría cargarlo, probablemente no, pero bueno, te daban un rollo de negativo, metías en un saco para que no se velara, y una vez que habías aprendido eso ya sabías todo el oficio, porque siempre era lo mismo, las cámaras siempre eran iguales, y ya está. Y un auxiliar de cámara, yo no fui auxiliar de cámara, pero supe hacerlo, digamos, pues ya era todo lo que tenía que saber. Eso, el foco y darle al botón de play para que arrancara la cámara, ¿no? Pero claro, y en televisión pues existía el Betacam SP y algunos formatos menores y ya está, y no más. Pero continuamente se ha ido cambiando, luego se digitalizó todo, luego vino el HD, luego vino el 4K, luego las reflex X, las DSLR, pero en el fondo esto me obligó a mí en su tiempo a pararme y decir, bueno, ¿de qué va esto? Porque yo estoy como muy despistado, nos pasaba a muchos, ¿no? ¿Qué es este follón? ¿Qué es esto de los bits? ¿Qué es esto de las resoluciones? ¿Por qué hay diferentes resoluciones? ¿Y para qué, no? ¿Y por qué? ¿Y por qué cambia tanto? ¿Y los códecs? Y desde hace, pues eso, 10, 12 años, pues me puse un poco a fondo a estudiar todo esto y por lo menos conseguí aclararme que no quería algo, ¿no? Y al final, en el fondo, realmente es todo bastante sencillo. Y la base siempre es la misma. La base, una vez que trabajamos en digital, ya desde mediados de los 90, lo único que va a cambiar es, prácticamente hoy en día, la resolución. Cada vez vamos a tener más resolución, que es lo que vamos a ir a hablar aquí, ¿no? La cantidad de píxeles, la cantidad de muestras que vamos a tener por la imagen. Pero en el fondo, todo lo demás, no hay que tener mucho miedo porque no cambia. Es decir, las bases de la tecnología digital están muy establecidas. Y igual hoy estás trabajando en HD y dentro de 2 años estás trabajando en 4K, pero va a ser lo mismo, simplemente va a ser más datos, ¿no? Eso es un poco lo que, como quería empezar diciendo, tampoco hay que tener mucho miedo al 4K, es simplemente pues una manera de mejorar la calidad de la imagen, ¿no? Que es una búsqueda también desde hace muchos años. Entonces, una de las cosas que también sorprende cuando hablamos del 4K es que parece que es una novedad, pero en realidad
tiene más de 100 años. Que parezca que no, realmente el 4K, que nosotros asociamos al 4K, veremos luego por qué, es realmente la resolución que tiene el negativo de 35 milímetros. Y es por eso que ahora se habla mucho del 4K, ¿no? Entonces realmente estamos ahora en digital llegando a la calidad que ya tenían hace 100 años cuando rodaban. Bueno, durante más de 100 años han estado rodando. También hay una cosa que es importante, que es el tema que hay una parte tecnológica del cine y la televisión, y hay una que es importante, y hay una parte también comercial, que es un poco la que fastidia muchas veces las cosas. No es que fastidia, es que es un poco la lucha de las empresas pues, para conseguir cuota de mercado, para fidelizar clientes. Y esto no es nuevo, también hace más de 100 años, cuando se inició el cine, pues hubo una lucha de normas, de estándares, a ver quién se hacía con el formato, ¿no? Porque esto iba a significar una serie de licencias, iba a significar que si inventaron diferentes sistemas, por ejemplo el 9,5 milímetros, que es una cosa parecida al Super 8, fue el primer, digamos, formato casero, y también le llamaban el Baby Pathé. Pathé es una marca, una marca francesa, os sonará mucho, todavía hoy en día produce o distribuye, y tiene muchos cines, y en aquella época pues disputaba con Kodak, por ejemplo, el dominio del mercado mundial, ¿no? Y buscaba sus formatos. Luego, por ejemplo, este formato de 17,5 milímetros, pero con una perforación a los lados. Este tiene una perforación en medio. Este de 22 milímetros, que también había varios. Este tiene, por ejemplo, perforaciones en ambos lados. Este de 28 milímetros, pues tiene perforaciones en un lado, 3, y otra en otro, por fotograma. Esto lo hacían aposta. ¿Por qué? Porque esto obligaba a tener la propia cámara, solo la cámara de ese fabricante podía utilizar ese negativo, y solo el proyector de ese fabricante también podía utilizar ese negativo. Pero claro, esto suponía un gran problema de distribución, sobre todo en salas cinematográficas. Entonces, cuando el cine empezó a volcarse en la exhibición cinematográfica, el cine al principio se veía como una novedad de feria, ¿no? Se ponía una caseta de ferias y se veía pasar un tren, la gente decía, caray, ¿qué es esto? Solo a partir del año 10, en la década del 10, empezaron a hacerse grandes producciones, pero la gente quería ver ficción, le entusiasmaba, le gustaban los actores, le contaban historias, y eso exigía un formato que el productor no tuviera que tirar unas copias en 28, otras en 17, otras en 22, entonces decidieron ponerse de acuerdo. Esto pasa, después de años de peleas las marcas al final acaban poniéndose de acuerdo y crearon, se ha optado por el formato de 35 milímetros como lo que llaman el formato estándar. Los que serían por debajo serían los subestándar, y es el único formato que realmente ha sobrevivido durante 100 años. Entonces en cine, cuando hablamos de cine, el formato nos lo va a dar el ancho de la película. Estos son 35 milímetros, y si hablamos de 16, pues sería la mitad, si hablamos de Super 8, pues sería una cuarta parte. Y ya esto también obligó a marcar la relación de aspecto de la pantalla, ¿no? El formato cuadrado, más apaisado. Entonces, cuando se optó por el 35 milímetros, se optó con un fotograma que llaman de 4 perforaciones, que es el estándar. Fotograma en cine son 4 perforaciones. Esto dentro de 2 años ya no lo explicaré, porque ya prácticamente el cine ha desaparecido muy rápidamente. Cada vez se rueda menos, Kodak va a dejar de fabricar negativos de un momento a otro. Pero bueno, es bonito saberlo. Yo todavía he trabajado en cine, entonces tiene su gracia. Entonces las 4 perforaciones, digamos, es el estándar. 35 milímetros, 4 perforaciones. ¿Qué pasó? Que cuando se inventó el cine sonoro, tuvieron que dejar un espacio pequeño para meter el sonido, porque el sonido se llamaba el sonido óptico, y también se grababa, digamos, con una especie de forma de onda en el propio negativo. Luego ya se inventaron otro tipo de sonidos, el Dolby, el digital, pero en principio, digamos, el sonido universal es el óptico, que siempre va acompañado a la imagen. Y claro, esto hacía que la relación de aspecto fuera casi cuadrada, y así se rodaron algunas películas, ¿no? A 1,25.
Y ya como en los años 30, pues la Academia de Hollywood decidió poner un estándar que sería el que conocemos como el Academy Standard Flat, que es un formato, pues eso, 21 por 15,7 milímetros, de aproximadamente 1,37 y todo esto. Y claro, esta cifra os sonará, si sois aficionados a la fotografía. Es realmente el tamaño aproximado del APS, de los formatos APS. Pues un formato APS, por definición, se llama el formato de 35. Y también en este caso le llaman, tanto a este como a este, porque, claro, esto es la copia positivada, tienes que dejar espacio para grabar sonido, pero en el negativo no, y muchas veces utilizas todo el ancho, entonces es lo que se llama el formato de ventanilla abierta o Digital Open Gate. Y es un poco el estándar. No sé, me he perdido, os voy a explicar una cosa de la academia. Bueno, no sé. Si tenéis preguntas, dudas y tal, me paráis, porque si no se hace muy aburrido yo siempre hablando. Pero bueno, digamos que el cine necesitó hacer un estándar, ¿sabes? Y lo crearon con esto. Y durante 100 años funcionaron. Tú ibas con una copia en 35 milímetros a una sala en el Yemen y tenía un proyector de 35 milímetros. Y esto es lo que permitió que el cine fuera universal, ¿no? No es que tenga aquí un proyector raro con una banda antigua, no. Se instaló el 35 milímetros y funcionó. Luego, claro, luego apareció la televisión y el cine siempre ha tenido una lucha, y esa lucha todavía existe hoy, por distinguirse de la televisión, porque el cine siempre tiene que ofrecer algo más. ¿Por qué? Porque tienes que convencer a la gente que salga de su casa y que pase por taquilla para ver una película que después de todo al final la puede ver en la televisión. Entonces el cine, y todavía hoy, busca maneras de distinguirse de la calidad de televisión, que cada día le es más difícil realmente. Entonces la televisión empezó en Estados Unidos sobre los años 40, principios de los 50, y fue cuando aparecieron estos sistemas. El Cinerama era un sistema que se rodaba con 3 cámaras de 35 milímetros, con una pantalla brutal. Creo que aquí el Cine Urgel llegó a proyectar alguna cosa en Cinerama, esta pantalla tan grande. Sí, ¿verdad? Pero es un formato costosísimo, porque claro, era 3 veces todo el coste, y muy complicado, y la sincronización. El scope, que es utilizar la pantalla de 35 milímetros, digamos el negativo de 35 milímetros, con una lente anamórfica. Sabéis lo que es, ¿no? Que digamos que comprime toda la imagen, y luego al proyectar pues se pone otra lente anamórfica que descomprime toda la imagen y da una relación de aspecto pues de 2,55 en vez de 1,37, que sería lo suyo. El IMAX, que todavía se utiliza hoy, que es el doble, en vez de 35 son 70 milímetros, que puede ser longitudinal o vertical. Y se utiliza todavía en los cines IMAX, creo que el de Barcelona lo van a cerrar ahora, ¿no? O sea que está todo... Madrid también me dijeron que también. También, sí. Yo he ido un par de veces, es bueno, espectacular. Pero claro, la calidad es brutal. Realmente esta calidad sería lo que diría una full frame actual, porque la full frame sería de manera horizontal, pues 2 fotogramas. Porque en realidad en cine y en fotografía utilizan el mismo negativo, lo que pasa es que uno corre longitudinal y otro corre verticalmente. Y siempre pongo el formato Mariné, porque Mariné es un director de fotografía y restaurador, creo que es de aquí o valenciano, no sé, y que yo lo conocí en su tiempo, creo que todavía vive, tiene como 90 años, inventó un formato que está reconocido por la Academia de Hollywood, que utiliza fundamentalmente para restaurar películas, pero que también lo utilizó para rodar algunas películas. Lo que hacía era quitarle 2 de las perforaciones a las bandas, él tenía una máquina para perforar su propio negativo, y entonces tenía un cuadrado mucho más ancho, que era casi la misma calidad que el 70 milímetros. Pero es curioso porque es un formato inventado por un valenciano de aquí, que está reconocido por la Academia de Hollywood y da muy buena calidad. Se utiliza el mismo negativo de 35 milímetros, pero aprovecha mejor el espacio. Y Mariné es un experto en restauración de copias y digital, negativos y eso. Y bueno, paralelamente a la televisión, ¿no? Han sido 2 mundos que han ido cada uno por su lado, pero cada vez convergen más, a veces se acercan mucho, a veces se alejan, pero cada vez se tiende más a la convergencia, ¿no?
como cuando nació decidió tener una pantalla 1,33, que es la que hemos usado hasta hace poco, hasta que apareció el HD, ¿no? ¿Y por qué? Porque era la pantalla típica de cine entonces. Fue cuando el cine, no sé si lo he dicho antes, cuando el cine empezó a competir con la televisión, pues por ejemplo la relación de aspecto, que es algo también importante, pues empezó a hacerlo más apaisado, 1,66, 1,85, 2,35, o esto que sería como un 3,1, un 2,55, ¿para qué? Para separarse mucho más de la televisión, para ver cosas que en la televisión no podías ver. Y al mismo tiempo la televisión ha ido un poco siempre detrás del cine para aprovecharse de esa sensación de calidad que te da, o de ese marchamo de calidad. Y también, bueno, optaron por 1,33 porque tenían mucha producción ya hecha. Había muchísimas películas que las podías meter por televisión, o sea que no hay ningún problema, y las cámaras pues trabajaban en 1,33. Y aquí empieza lo que os decía, las patentes, las licencias y cuestiones de geopolítica incluso, pues influyen en que en vez de haber un solo sistema de televisión mundial, pues al final se crearon tres. También como pasó al principio del cine, cada uno quería tener sus licencias y sus patentes. Y esta separación todavía la sufrimos de alguna manera, ¿no? Pero se crearon tres sistemas fundamentalmente, el NTSC, que es el americano, que se instaló en América, se instaló en Japón, esto es importante porque en Japón se desarrolla mucho la tecnología de aquí. Después de la guerra, pues los americanos lo llevaron a Japón, a Filipinas, a muchos países de su órbita, ¿no? Y tiene una resolución de 525, en televisión siempre se hablaba de la resolución por líneas verticales. Si en cine veremos que se habla normalmente por la resolución de líneas horizontales, pues se habla de líneas porque era una televisión analógica que iba leyendo con un cañón de electrodos la imagen, iba soltando una corriente eléctrica y se hacía siempre por líneas. Y por eso la resolución en televisión se habla por líneas más que por píxeles, sobre todo si es analógico. En PAL, que tenía un poquito más de resolución, incluso normalmente eran menos, porque parte de esas líneas se utilizaban también para información, de sincronización, etc. Entonces realmente la calidad era bastante mala. Y también hay una diferencia que nos ha marcado, que es, aquí se va a 50 Hz, y en el SECAM, que también es un sistema parecido al PAL, pero lo inventaron en Francia, precisamente para no pagar licencias a los alemanes que habían inventado el PAL. Y entonces, pues Francia, como siempre el chauvinismo francés, pues decidió desarrollar su sistema, y lo vendió a algunos países como Rusia, y bueno, realmente era el que más calidad tenía de los tres, pero bueno. Y esta diferencia de los hercios es la que nos va a dar la diferencia de la cadencia, de los frames por segundo, ¿no? En NTSC normalmente trabajaban a 60 interlazado y en PAL a 50 interlazado. Esto todo viene derivado por una cosa tan simple que era que la corriente eléctrica en esos países, en Estados Unidos va a 60 hercios y en Europa va a 50 hercios. Y eso utilizaban la corriente eléctrica para sincronizar la señal. Entonces lo hicieron casi forzados por la tecnología de entonces. Pero esa cosa la hemos ido arrastrando. Porque claro, cuando haces una cosa en televisión, te tienes que asegurar que es compatible con los sistemas anteriores. No puedes decir a la gente, bueno, vamos a cambiar el sistema de televisión y ahora todos os cambiáis la televisión. Siempre que hay un avance en televisión, te obliga a ser compatible con los televisores que ya están en los hogares. Entonces esto pasó, por ejemplo, cuando apareció el color. Que se optó por el submuestreo 422. No sé si sabéis, si tenéis claro lo que es el 444 y el 422. Así, ¿no? Bueno, aquí se explica brevemente en este gráfico diciendo, el color se forma utilizando los tres colores básicos, rojo, verde y azul, ¿no? Y con eso se mezclan y puedes conseguir toda la gama de colores. Cuanto más bit, más colores, cuanto menos bit, menos colores. Y eso es como funciona, por ejemplo, el cine. El cine es una película que tiene elementos fotosensibles al rojo, al azul y al verde. Y en televisión también tenemos píxeles que son rojo, verde y azul, y entonces cada uno de los píxeles capta un color. ¿Pero qué sucede? Y esto, por ejemplo, fue una cuestión comercial, que si tú ponías un canal de televisión en color, tenías que quitar 3 canales de televisión en blanco y negro para emitir uno de color.
y como el ancho de banda es reducido, pues tenías que intentar la manera de que que no ocuparan los tres, por lo menos que simplemente ocuparan los dos. Es un poco lo que está pasando hoy en día. Hoy en día se empieza a emitir en HD, hace poco ha habido un cambio de frecuencias, ¿no?, para poder emitir en HD, pero claro, cuando metes un canal en HD tienes que quitar 2 canales en SD, porque el flujo de datos es el doble, o incluso más. Entonces esto también es una cuestión comercial que siempre ha influido. Y luego también era necesario que, claro, la gente tenía televisores en blanco y negro, y si que le dabas una señal en color, por lo menos que lo pudieran ver en blanco y negro. Eso nos pasaba a los que tenemos cierta edad, en nuestra casa estaba la televisión en blanco y negro, y en la del vecino estaba la tele en color. Nosotros lo veíamos en blanco y negro, y él lo veía en color, y era la misma emisión. Entonces crearon lo que se llama el YUB, o el Wayubi, el 422, que hace una simple suma y resta, porque todo esto es analógico, y de las tres señales RGB crean la señal de luminancia, que sería la escala de grises, sería la información en blanco y negro que vería un poco al ojo humano. No sería un 30% de rojo, un 30% de verde, un 30% de azul, que sería lo lógico, sino tiene más del verde que del rojo y que del azul, porque el ojo humano es más sensible al verde, por una serie de razones. Hicieron una serie de test y decidieron que eso iba a ser la reproducción en blanco y negro adecuada al ojo humano. Entonces un monitor en blanco y negro coge la señal I y te la muestra, y se olvida las otras dos, que son las que llaman las subportadoras de color. Pero un monitor en color reconstruía esta señal y la volvía a convertir en un RGB para poder verlo. Era una simple suma y resta, porque estamos hablando de tecnología predigital, era todo con analogías, con relés, con tubos catódicos y cosas de estas. Y lo que hicieron era, para evitar tener tanta información, pues las subportadoras de color, digamos, las dividieron por la mitad, le cortaron la mitad de la información para que en vez de ocupar 3 canales solo ocuparan 2. Esa fue simplemente la reducción. Lo de 422 es un número, podrían haber dicho 1055 o 100-50-50, es lo mismo, decidieron hacer 422. Entonces se entiende que 444 es el muestreo completo en color y 422 es un muestreo de color para televisión. Y ese es el estándar de televisión. En cambio este es el estándar de cine, y esto todavía se mantiene, por ahora. Entonces también sabemos que cuando trabajas en 422 o en 420, que es todavía menos información de color, pues para la postproducción se nota a veces, no puedes hacer tantas cosas, no es tan flexible el formato, y por ejemplo un chroma key es más difícil sacarlo en 420 o en 422 que en 444, que tienes toda la información de los colores. Pero bueno, son cosas con las que has tenido que luchar. Y luego el tema de la televisión interlazada, sabéis lo que es la imagen interlazada, ¿no? Bueno, explico brevemente. En televisión lo que se hacía era, esto todo venía por el tema de hablo casi de la prehistoria, pero eran los temas de tubo, los monitores de tubo, lo que hacían, tenían un emisor de electrones y iban igual leyendo las líneas y mostrándolos, ¿no? Y tenían unas células activas que cuando impactaban los electrones pues se soltaban más o menos luz. Ese era todo el secreto. ¿Qué pasaba? Que si empezaban a leer aquí por arriba, cuando llegaban abajo los fotodiodos, digamos, no sé cómo le llamaban entonces, pues se estaban ya oscureciendo, entonces la imagen siempre parecía como oscurecida por la parte de arriba y más brillante por abajo. Entonces decidieron que la lectura iba a ser, primero vamos a poner las líneas pares y luego las líneas impares, y así la sensación de luminosidad se mantenía durante toda la emisión, porque si no el fliqueo y tal era muy evidente. Entonces fue una solución óptima para su tiempo, pero que luego también de muchos problemas, porque en realidad el cine siempre ha sido progresivo y la manera de ver las cosas normalmente es progresiva, digamos, de alguna manera se puede ver. Pero bueno, tenemos que entender que la televisión tiene su historia y viene de ahí, tiene que adaptarse. Entonces tú, si todo el mundo espera una señal interlazada, no puedes pedirle ahora, vamos a ponerlo en progresivo, ¿no? Y también en televisión todo va mucho más lento, porque hay que adaptar los equipos, porque el consumidor pues tarda en comprarse una nueva tele, 5, 10 años, 15 años, entonces hay que ser compatible con los sistemas anteriores. Y luego llegó la digitalización, que esto es una cosa que ya empecé a ver yo,
que bueno, dejaron de grabarse información analógica en cintas analógicas, en cintas de 1 pulgada o de media pulgada, y apareció el digital, que era un gran invento por muchas razones, y también aprovecharon, ya que se iba todo a digitalizar, pues a intentar normalizar o acercar todos los sistemas. El SECAM desapareció, el SECAM no hay SECAM digital, los franceses por fin se decidieron integrarse en el PAL, y se mantuvo el NTSC y el PAL también por la diferencia de cadencia sobre todo. Pero adaptaron, el PAL sigue teniendo un poquito menos de resolución, pero adaptaron para que los dos tuvieran la misma flujo de datos, que son más o menos unos 125 megabits por segundo. Y esto ya lo hacía un poquito más compatible. Seguían siendo bastante incompatibles, pero bueno, por lo menos ya los canales de distribución, la cifra de megabits es importante porque eso significa que pues, puedes emitirlo en determinada frecuencia. Si es más megabit necesitas más frecuencia, si es menos megabit menos frecuencia. Entonces si los dos tienen la misma cantidad de megabits, pues la frecuencia es la misma y caben tantos canales en tanto espacio radioeléctrico, siempre está limitado. Y también las cintas para grabar pues tienen que ser la misma duración, las dos cintas pueden grabar al mismo tiempo. Una cinta de 60 minutos te valía para NTSC como para PAL. En fin, se intentó normalizar, pero claro, todavía seguía un poco de diferencias. Y luego ya una cosa que ya hemos visto todos es el paso a la alta definición, ¿no? En realidad la alta definición se empezaron a hacer las primeras pruebas en los 60, o sea que imaginaros lo que ha tardado en instalarse. Hubo también varias, digamos, luchas comerciales, la definición, por ejemplo en Europa iba a ser una resolución de 1035 más que de 1080, pero bueno, al final se pusieron un poco de acuerdo y decidieron que habría una alta definición, pero en este caso también, no sé si muy exactamente por qué, decidieron que habría dos formatos que conocéis, que es el 1080 y el 720. Este le llaman el Full HD y este le llaman el HDRI. ¿Por qué? Pues no lo sé, en realidad es porque el 720 querían que fuera a una mayor cadencia, que pudiera ir hasta 50p, que sería aquí, en cambio el 1080 iría solamente hasta 25p o 50i. O sea, en interlazado el doble de la cadencia equivale al progresivo. Y crearon estos dos formatos. ¿Qué ha pasado? Que también los dos tienen el mismo flujo de datos, pero como el flujo de datos cada vez es menos importante, y otra cosa, también como las compresiones para emisión, el MP4, el H264, o sea, trabajan en progresivo, siempre mejor que en interlazado, pues al final el 720 ha ido desapareciendo, aunque siendo un formato estándar y plenamente admisible por todas las televisiones, y se ha impuesto el 1080 en progresivo, que en principio iba a ser una opción, pero se está trabajando ya casi siempre en progresivo, casi nadie trabaja ya en interlazado, solo se trabaja interlazado en las cadenas de emisión, telediario, cosas que van directamente a emisión, porque la emisión en teoría todavía sigue siendo, bueno, ahora ya no, con la TDT no, pero hasta hace poco eran en interlazado. ¿Y dónde estamos? Ya hasta aquí, y hemos llegado hasta aquí. Entonces, estamos nosotros ya en la alta definición, y yo creo que ya todo el mundo trabaja en alta definición. Hace 10 años, ¿no? Yo empezaba a dar charlas de alta definición y estábamos todos pez, ¿no? Como ahora con el 4K, pero en el fondo es un poco lo mismo. ¿Y qué ha pasado con el cine? Bueno, pues en el cine, como a principios de los 90, Kodak presentó un sistema de digitalización de negativos. Cogías el negativo, lo pasabas por su máquina y tenías un fichero digital. Y era el sistema que llamaban Cineom. Y es entonces cuando marcaron un poco lo que iba a ser el 4K. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, un poco lo que veis aquí, ¿no? Cogieron lo que sería el negativo de 35 milímetros, hicieron unas pruebas y dijeron que equivaldría digitalmente a un fotograma de 4096 píxeles por 3080, bueno, la cifra no sé si es 3080 o 3115, una cosa así, pero bueno, por ahí, con una relación de aspecto de 1,3. Un 35 milímetros, lo que decía antes, de ventanilla abierta, esto se llama el Digital Open Gate, y con una relación de aspecto de 1,33. Y también, como el negativo de 35 milímetros se estima que tiene un rango dinámico de 12 o 13 stops,
pues dijeron que el rango dinámico digital equivalente tenía que ser de 12 bits o de 10 bits logarítmicos, que equivale a 12 bits. La cuantificación logarítmica, pues con menos bits puedes conseguir más o menos la misma información. Si tenéis dudas, y eso me preguntáis, ¿no? Pues realmente de estas pruebas que hicieron, que realmente también es un poco polémico, porque bueno, hicieron unas pruebas en unas condiciones óptimas, con un negativo de 50 ASA, en un laboratorio con una óptica estupenda, entonces consiguieron sacar 4K de resolución, pero realmente el cine no sé si llegaría a 4K por muchas razones. Y en otras cosas, cuando se llegaba a la copia en positivo, el proceso de revelado de negativo era tan, digamos, destructivo de la calidad, que al final la copia de positivo que llegaba a los cines, con suerte tenía 2K, bueno, con suerte no, tenía bastante menos calidad que el HD. Por eso ahora que vais a los cines, y si vais al cine todavía, y veis proyecciones digitales, la calidad es brutal, bueno, pues es 2K lo que estáis viendo la mayoría de las veces. Y si todavía veis alguna vez una vieja película en 35 milímetros, lo primero que os asombra dice, parece un DVD. Pues es lo que estábamos viendo hasta hace poco. O sea, la calidad del 2K es mucho mejor que la calidad de la copia positivada, ¿no? También hay que ver si es una copia positivada, muy bien, la primera copia bien hecha y sin usar, se ve mejor que una copia que lleve un mes, ¿no?, pasándose por el proyector. Pero vamos, la calidad de la copia positivada era muy mala. Pero bueno, la del negativo era bastante buena en resolución y sobre todo en rango dinámico, porque estos 13 stops es un poco lo que ha distinguido al cine hasta hace realmente muy poco, realmente hasta que salió la cámara, la Arri Alexa, que es de hace 3 o 4 años nomás, ¿no? No había ninguna cámara digital que pudiera dar este rango dinámico, y esto es una cosa que los directores de fotografía apreciaban mucho y por eso querían seguir trabajando en 35 milímetros, ahora cada vez menos, ¿no? Y también esto realmente se inventó, ¿por qué? Porque en aquella época, en los 90, empezaban a implementarse los sistemas de infografía digital para hacer efectos especiales en los cines, en las películas. Entonces se podían ya, con las pelis de Lucas y todo esto, pues se hacían muchos efectos por ordenador que luego había que pasar al negativo. Entonces la primera manera es, vamos a digitalizarlo, y era lo que se llamaba una digitalización por kinescopiado, por láser. Se metía en el ordenador, se trabajaba en él, se ponían los efectos especiales y luego se filmaba otra vez con un filmado láser y se pasaba otra vez a negativo, y para eso se inventó el sistema de Cineon, sobre todo para meter los efectos digitales por ordenador en las películas, ¿no? También se utilizó para recuperación de negativos, ¿sabes? Películas muy deterioradas, las metías en el ordenador, las arreglabas y las volvías a meter en el negativo. La gran ventaja del negativo es que es su durabilidad, es caro, es pesado, una película son 5 rollos que ocupan mucho espacio, pero te aguanta muchísimos años sin perder, es muy fácil de leer, si tienes algo que se mueva y una luz, siempre vas a poder ver lo que hay dentro, ¿no? Entonces el negativo tiene ciertas ventajas, igual queda como un fichero, un formato de backup, digamos, ¿no? Mucha gente, pues si tiene dinero, pues aunque ruede en digital, pues lo pasa a 35 para tener guardado el máster y sabe que va a durar durante muchos años, ¿no? Pues para esto se creó un poco la digitalización del cine, pero ¿qué pasó? Que luego empezaron a aparecer cámaras digitales diciendo, si hacemos muchos efectos por ordenador, incluso hay películas que solo se hicieron ya por ordenador, pues también podemos grabar directamente en digital y luego pasarlo a 35 milímetros. Y es cuando empezó a hacerse muchísimas películas que empezaron con formatos pequeños como el DV o formatos mejores como el HD, y empezaron a grabar en HD porque dicen, ¿para qué vamos a grabar en 35 milímetros si ya lo pasamos luego para distribuir las copias? ¿Qué pasa hoy en día? Que eso ya ni siquiera eso es necesario, porque ya se ha instalado la proyección digital, que es algo que estamos viviendo todavía el proceso. En España hay más de, no sé exactamente la cifra, hace tiempo que no la sigo, pero debe ser como el 60 o el 70% de las salas ya están digitalizadas, con lo cual ya no utilizan la copia en 35 milímetros. Con lo cual ya ni siquiera, no hay ninguna necesidad de pasar a 35 milímetros. Los majors, además, no quieren ya distribuir en 35 milímetros porque es muy caro, y ya solo quedan los cines de pueblos, que están todos cerrando porque ya cada día ya no les dan ni copias para proyectar, ¿no? Precisamente acabo de terminar un documental que pasarán ahora por TV3, sobre las salas de los pequeños pueblos que están cerrando ya porque
no tienen dinero para comprarse un proyector digital y cierran. Y es una pena, pero muchísimas salas de pequeñas ciudades y de pueblos se están cerrando porque las majors han decidido que no van a hacer más copias en 35 milímetros. En realidad, esto lo que las majors son las 7 grandes distribuidoras americanas, que son la Paramount, la Sony, la Columbia, no sé cuál más, que en el fondo deciden muchas cosas, pero un poco de manera privada. Entonces, digamos que sus propuestas siempre hay que cogerlas con plumillas. Por lo que tienen las majors es un control casi monopolístico de la distribución en salas. Y en el fondo el DCI, que técnicamente no es mala solución, pero sobre todo lo que pretendían es que seguir controlando la distribución en salas cuando desapareciera la proyección en 35 milímetros, y lo han conseguido plenamente, porque yo soy muy crítico con el DCI porque es un sobrecoste enorme. Muchas de estas salas cierran porque les piden 100.000 euros para poner un proyector, cosa que jamás van a amortizar, cuando por 15.000 euros tendrían la misma calidad. Pero bueno, eso es un tema un poco largo de explicar. Pero al final, la DCI, las 7 majors, propusieron esta normativa, y esta normativa los exhibidores americanos, que tienen un nombre muy potente que se llama la NATO, la National American Theatre Owners, no les gustó mucho y tal, porque era todo favorecer a la distribuidora, no al exhibidor. Entonces decidieron llevarlo a un organismo de normalización americano, se llama la SMPT, que os habrá sonado alguna vez, la Standard Motion Pictures Television Engineer o algo así, que decidieron hacer, es un poco como la AENOR en España, ¿no? La Agencia de Normalización. Entonces, bueno, pusieron de acuerdo y ya, bueno, hoy en día el DCI está normalizado por el SMPT, que sacó una recomendación, una directiva, y entonces es un formato que ya es aceptado universalmente, es un poco ha sustituido a lo que era la copia en 35 milímetros. Ahora vas con un DCI a la inmensa mayoría, a todos los cines digitales que hay en el mundo prácticamente, y vas a poder proyectar tu película. Te puede dar algún problema típico del digital, pero porque hay un sistema antiguo, lo han reformado, el SMPT es un poquito más moderno, pero digamos que el DCI ahora mismo es el estándar del cine. ¿Y qué cogieron? Cogieron pues esta resolución, el 4K, que venía del Cineon, diciendo la resolución equivalente al negativo de 35 milímetros, porque ellos quieren ofrecer una calidad como mínimo igual al 35 milímetros, que era muy superior a la televisión. 4K en realidad, bueno, no sé si os he dicho, la K significa en informática es kilo, 4 kilos, 1000, pero no es kilo, es 1024, entonces si multiplicas 4 por 1024 te va a salir 496, por eso esa cifra. Es una cifra informática que se trabaja en binario. El kilo en binario no es 10 a la 3, que es 1000, es 2 a la 10, que es 1024, porque se trabaja en binario. De ahí viene todo esto. Y como veis, siempre pensamos en cine, en televisión hablamos de 1080, 720, 576, y en cine en el formato horizontal, digamos. Este 4K es de 2K, 2 por 1024. ¿Por qué? Porque en cine, en televisión, el formato, la relación de aspecto siempre va a ser la misma. En SD era 1,33, en HD es 16 novenos, y eso no va a variar. Pero en cine te permiten poner una relación de aspecto de 1,85, que sería con unas bandas verticales aquí, que es un poco el cine más clásico, o te permite proyectar en 2,39, que es poniendo unas bandas horizontales, digamos, no veis las bandas en el cine. Digamos que este es como un contenedor, y luego tú eliges la relación de aspecto que tú quieres. El servidor que hay en el cine espera un formato así, y dentro la metadata le dice, no, esto es 2,39, pues ya recorta y se lo pone la imagen en 2,39. O esto es 1,85. Admite dos niveles que llaman el 4K y el 2K, y dos relaciones de aspecto, de 1,85 a 2,39. Y el 2K, en realidad, es lo que vemos en la mayoría de los cines, porque el 2K, yo os dije, era la calidad supuesta del positivo, pero realmente es mucho mejor que lo que veíamos en positivo. ¿Y qué sucede? Que la diferencia entre un proyector 4K y un proyector de 2K es muy alta, a lo mejor cuesta el doble. Entonces, digamos, en esta primera fase de digitalización,
la inmensa mayoría de los proyectores que hay en los cines es 2K. Entonces, esa es la primera pregunta. Entonces, ¿por qué vamos a trabajar en 4K? Bueno, entre otras razones, porque dentro de 5 o 6 años, cuando estos proyectores se amorticen, pues instalarán de 4K. Entonces, y en algunas salas con una pantalla muy grande, pues ya han instalado incluso proyectores 4K. Creo que a partir de, no sé si eran 11 o 12 metros de base, ya recomiendan poner un proyector 4K que se va mejor, si no, no vas a notar la diferencia. Y el 2K, si os fijáis, es muy parecido al HD. Realmente. Entonces también una de las cosas, porque el HD es 1080 por 1920, tiene 128 píxeles menos o 228 píxeles menos. Incluso con la relación de aspecto de 239 se queda en 858 píxeles el 2K. Con lo cual la gente dice el 2K es muy buena calidad, pero es muy buena calidad porque tiene 12 bits, tiene mucho más rango dinámico. Pero la resolución la misma que el HD o incluso menor. Aunque parezca extraño, es incluso menor que la resolución en HD. Entonces, también por eso el cine va a intentar, como ya todo el mundo tiene una tele de HD en su casa, las televisiones ya emiten en HD, pues ahora el cine va a saber 4K. Y cuando puedan, pues pondrán 8K. 8K será pues 8 por 1024. Esto realmente hablamos de áreas, pero claro, el 2K es solamente una cuarta parte. Porque hablamos de área y tienes que multiplicar. Pues el 2K es una cuarta parte del 4K. Y esto es un poco lo que es el cine. Y esto no va a cambiar mucho tiempo. Vamos, dentro de 6 o 7 años, los cines... Claro, el problema es que yo he visto alguna sala, hace poco cerró el cine Alexandra, estaba ahí en Paseo... ¿en? Rambla Cataluña. Y claro, yo entraba en las salas de proyección, o sea, en las cabinas, y tenían un proyector marca OSA, que os sonará, que eran los que hacían las motos estas de enduro. Claro, ese proyector tenía 50 años, y le echaban aceite y tiraba, porque es una cosa muy sencilla en el fondo, era una rueda que daba vueltas, no tiene más. Pero claro, los proyectores digitales, ya la tecnología digital tiene sus ventajas, pero la obsolescencia es rápida, ¿sabes? Y no aguantan tanto, y los componentes eléctricos no aguantan tanto, es todo cosa electrónica, no es mecánica. Y entonces esto, pues en 6 o 7 años se piensa que se van a fundir, digamos. Entonces instalarán los proyectores de 4K y después instalarán los de 8K, si es que existe el cine para entonces, que hay que verlo, ¿no? En fin. Y todo es el estándar que se trabaja en cine. La gente suele trabajar en 4K, bien porque trabaja en 35 milímetros y por tanto es 4K. ¿Qué se hace? Los que todavía trabajan en 35 milímetros ruedan en 35 milímetros, digitalizan todo el negativo a 4K y el resto del trabajo lo hacen ya en ordenador, digamos, ¿no? Ya prácticamente ni se corta negativo como antes. Una pregunta, los 12 bits hace referencia a la profundidad de color, ¿no? Sí. ¿Y de rango dinámico no hay algo que en proyección? Pero es un poco lo mismo, tú calculas un bit, es un stop, digamos, un paso de diafragma. Y de relación de contraste no hay un estándar que digan de proyección tiene que ser eso. Una cosa es lo que calcula la cámara, la otra es... No, te hablo de todo el proceso, 12 bits. En proyección, teóricamente, también tiene que dar 12 bits. Por lo menos el fichero que va a los servidores es de 12 bits. Y el proyector, lo que pasa es que hace unos años, y yo estaba un poco más atento, digamos, a lo que se hacía, los proyectores no eran de 12 bits, eran muy caros. Ahora los nuevos no sé. Pero bueno, así se nota la diferencia. El 12 bits, la verdad es que el ojo humano se acostumbra muy fácil. Si ves cuando estás trabajando en el ordenador, sí notas la diferencia entre 8 y 12 bits. Es como un RAW y un JPEG, ¿no? Si hacéis fotografías. Tenéis muchas más posibilidades, más opciones, más color, más todo, ¿no? Pero luego a la hora de proyectarlo, el ojo humano se acostumbra, y si está todo bien, es muy difícil distinguir entre 12 y 8 bits. Incluso para mí. Me dices, ¿esto qué está? ¿Se proyecta en 8 o 12 bits? No lo sé. Yo, si me lo das en el ordenador, sí te digo, aquí está. Pues eso es lo que digo. En cine se trabaja en 4K,
se trabaja en negativo, en 4K, o las cámaras profesionales de cine, que como mínimo empiezan a ser 4K, como mínimo con excepciones. Pero lo que se proyecta es 2K. Entonces esto es una ventaja hasta cierto punto, porque al final tú puedes grabar en 4K, pero como sabes que vas a terminar en 2K, que es más o menos HD, pues se hacen muchas películas que se graban con cámaras HD, porque la resolución es muy parecida. Por ejemplo, una cámara que graba HD 10 bits o 10 bits logarítmicos tiene una calidad muy parecida al 2K. Bueno, pues esto es un poco donde estamos, donde hemos llegado, ¿no? ¿Y qué sucede ahora? Que la televisión pues también quiere dar un nuevo paso. Entonces la televisión, ahora que ya está y ha vendido todos los equipos que ha podido vender de HD, pues ahora quiere vender equipos en 4K. Pero lo que llaman en 4K en televisión, digamos, es el Ultra HD, que es la nueva normativa y que pretende, pues eso, que la próxima generación de cámaras, la próxima generación de equipos de producción de televisión, la próxima generación de monitores, de televisores que tenga la gente en su casa, pues ya no sea de HD, sea de Ultra HD. Entonces, lo primero que tenéis que ver es que hay una pequeña diferencia. El Ultra HD es el doble de 1920 por el doble de 1080. Y el 4K es un pelín diferente. Simplemente es un pelín diferente, pero es un pelín. Y todo esto viene por lo que os he dicho. El cine y la televisión han seguido caminos paralelos, pero separados, y ahora con el digital se están uniendo, pero tienen sus inercias y sobre todo el 4K, pues el cine siempre ha querido separarse un poquito, ¿no?, de la televisión, dar más calidad, también es normal, es lógico. Pides a la gente que pague por ver algo que podía verlo gratis. Y entonces es por esa diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Pues que normalmente hablando, pues cuando vamos a la tienda a comprar un monitor no pedimos Ultra HD, que suena como cutre, ¿no? Antes el HD era, ahora Ultra HD, no, quiero 4K. Bueno, pues en el fondo es el mismo. Y generalmente las teles que vais a comprar son Ultra HD, no son 4K. Lo que vais a ver en los cines va a ser 4K, pero en la televisión la norma es Ultra HD porque además siempre es 16 novenos, y los monitores son 16 novenos. Y el 4K puede ser 235 o 1.85, 239 o 2.85. Y también esto es, nosotros estamos en los sitios, la cifra 709, la REC 709. Pues es un poco lo que se asocia al HD. Cuando trabajamos en SD estaba la REC 601, en HD la REC 709, a veces algunas cámaras os ponen ahí 709, ¿qué espacio quieres? 709. Pues esto lo que llaman la recomendación 2020. Estas son las recomendaciones que propone la ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que lo que hace es una asociación, digamos, de todas las televisiones del mundo para normalizar sus estándares para poder intercambiar programas, emisiones, para las emisiones en directo. Claro, si haces un partido en Polonia y ahí tienen una norma y aquí tienen otra, no se vería. Entonces ya hace muchos años que esto está regulado por la ITU y por la EBU, que es un organismo paralelo, o por Eurovisión. Eurovisión realmente nació para eso, no para el festival. Y entonces le llaman la REC 2020, que es una cifra que os va a sonar mucho. Lo pusieron 2020 porque se supone que está instalada en el año 2020. Entonces, la Ultra HD ya se están haciendo, hay incluso un canal, ya el Hispasat tiene un canal en pruebas que emite en Ultra HD. Y en Japón se emiten regularmente, en Japón siempre van muy avanzados porque son los que hacen la tecnología, Sony, Panasonic, JVC están allí, ¿no? Pero aquí en Europa, pues se espera que llegue la televisión en el 2020, pues empezará a haber una televisión, como ahora estamos ya TDT HD, justo este mes por fin ha habido TDT HD, pues se espera que para el 2020 pues la emisión sea en Ultra HD. Pero mientras tanto ya se irán grabando, por ejemplo las últimas Olimpiadas ya se grabaron en Ultra HD, se puede ir haciendo ya pruebas, ensayos típico mucho de televisión, o las cadenas más avanzadas, pues la canal de pago Sky Channel pues ya tiene un canal Ultra HD, por ejemplo, y Canal Plus pues ahora ofrecerá un canal Ultra HD para sus abonados, lo típico en estas cosas. O sea, la normativa ya está y ya se sabe cómo va a ser, esto en televisión es importante. Va a ser, pues eso, el doble de resolución, 3840 por 2160. En este caso, si hasta ahora trabajamos en 8 bits en televisión, pues van a aprovechar y van a ampliar el rango dinámico, van a ampliar la gama de colores, van a ampliar
la calidad visual de la imagen, con opciones de 10 bits e incluso 12 bits. Cosa que a los del cine no les gustará, y ya verás cómo inventan los 16 bits. Pero es normal que lo hagan. Y lo que siempre ha sido el JUB o el ICBCR, que es un poco lo mismo pero en digital, pues van a tener la opción también de transmitir en RGB, porque recordaros que el tema del JUB, el tema del 422, asociar JUB a 422 y RGB a 444, era por la compatibilidad de los monitores en blanco y negro. Es que hoy ya no se fabrican monitores en blanco y negro. Entonces ya esta compatibilidad pues empieza a ser un poco absurda. Entonces, ¿por qué no vamos a tener toda la calidad del color que me ofrece la cámara? Porque todas las cámaras trabajan en RGB. Luego el 422, el JUB, se hace internamente. Entonces, una opción será tener una calidad ya con unos colores completos. La verdad es que se nota ahí un poquito la diferencia. Y luego, pues, el tema de las cadencias, el tema de los frames por segundo, pues, el problema es que se sigue heredando, porque las cadenas de emisión, pues, están acostumbradas a... Tú no puedes decir mañana a todas las televisiones de España, venga, tirar todos los equipos y vamos a poner ahora equipos todos a 24p. Pues sería una locura, o sea, se hundiría la industria. Entonces tienes que ir adaptándote, ¿y qué es lo que hace? Pues aceptar muchas más cadencias. Entonces proponen las que ya hay, 25p, 50p, 50i, se me ha olvidado el 50i. No, perdona, es que en Ultra HD no va a haber interlazado, por fin. Entonces en Ultra HD ya se elimina el interlazado y toda la señal es progresiva. Si os venden una cámara Ultra HD interlazado, es un truño, no existe. Es como el 720 nunca es interlazado, es progresivo. Y eso es una gran ventaja. Y propone una serie de cadencias, el 23,976, el 24, que es el del cine, el 25, el 29,97, que este no se usa, el 50p, etcétera, incluso de altas velocidades, de 120p. Entonces, ¿120p para qué? Por ejemplo, pues para hacer retransmisiones de Fórmula 1. Imaginar 120 fotogramas por segundo, tendrías unas imágenes súper nítidas. Ya no es que las pongas en cámara lenta, no es para hacer cámara lenta, que también se podría hacer, es para verlo a 120 imágenes por segundo. Entonces la sensación de nitidez aumenta muchísimo, porque sería, claro, sería todo clavado. Podrías obturar a un 240avo y no habría blur en las imágenes. Y esto es un poco ahora lo que veremos en las televisiones, pues ya veremos también. Es un problema que si aumentas la cadencia, aumentas el flujo de datos. Entonces el ancho de banda pues, es siempre limitado, sobre todo en la emisión por satélite, la emisión por el espacio radioeléctrico. Pero a lo mejor es posible que dentro de aquí al 2020, bueno, es un poco justo, pero a lo mejor en el 2025 ya no se emite por antenas y todo va por internet. Entonces, la cadencia ahí es menos importante, depende de la velocidad de tu conexión. Bueno, y hasta aquí no sé si os ha quedado claro un poco esto del 4K, ¿qué es? Pues el 4K es esto. Simplemente es el nuevo paso de la televisión, es cómo se trabaja en cine ya desde hace tiempo, 4K, tanto en digital como en negativo, y el siguiente paso que va a ser lo que va a superar a la alta definición. Y lo que está sucediendo es que realmente ahora ya hay televisiones. ¿Por qué tenemos ya cámaras? Todas estas cámaras graban en 4K. ¿Y por qué tenemos cámaras en 4K si no se está emitiendo en 4K? Bueno, pues esto siempre lo ha hecho la industria, digamos, un poco aposta, ¿no? Porque la industria nos vende unas camaritas a nosotros muy monas y baratitas. Vende muchas, está bien. Pero lo que le gusta mucho a la industria, a Sony, es venderle 1000 cámaras de televisión Antena 3. Y claro, quiere venderle 1000 cámaras de ultra alta HD, que les va a cobrar lo que vale. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace? Pues ofrece al consumidor, ¿sabes? O al profesional de gama medio-baja, como yo, pues ofrece unas herramientas que superan mucho a, por ejemplo, lo que está haciendo la televisión. Yo tengo una cámara 4K que hago mejor calidad que cualquier cosa que se haga en TV3, por ejemplo, a nivel de resolución. ¿Por qué? Y si me compro un monitor en 4K, pues voy a ver a mi niña, le voy a grabar a mi niña, lo voy a ver con una calidad. Cuando ponga TV3 diré que mal se ve, porque eso me ha pasado. Cuando he empezado a hacer cosas en HD, veía la tele y dice, cada vez se ve peor la tele. No, es que yo tenía más calidad. Pues con el 4 pasa lo mismo. Quieren acostumbrarnos al 4K, a una calidad tremenda, pero luego obligar a las televisiones a dar ese paso, porque si fuera por las televisiones, seguirían emitiendo en PAL, porque ellos no quieren gastarse un duro, es normal, ¿no?
Entonces es un poco por qué llega antes, que parece curioso, al mercado doméstico, semidoméstico, semipro, por qué llega antes el 4K que las televisiones. Bueno, pero es una ventaja que en el fondo tenemos que aprovechar, porque en el fondo el 4K es mucho más calidad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no sé cuál viene ahora, bueno, una serie de cuestiones técnicas que es importante, que es, por ejemplo, el tema del flujo de datos y peso. Esto que hablo del flujo de datos es, claro, la cantidad de información que manejamos, que normalmente se mide en megabits por segundo. Esto que supone que ahora mismo en HD 1080 25p yo trabajo con 800 megabits. Bueno, es un flujo de datos alto, pero ahora la mayoría de mis ordenadores, yo tengo un ordenador que trabajo perfectamente en HD sin comprimir. Esto es siempre sin comprimir. ¿Qué sucede cuando es Ultra HD? Que multiplico por 4 la cantidad de información, porque el área es 4 veces más. Entonces ya tengo 3,2 gigabits, eso ya no lo mueve mi ordenador. Es una de las cosas importantes. Y claro, si un fichero de HD me ocupaba, pongamos, cada minuto 3 gigas, pues un fichero de Ultra HD cada minuto van a ser 12 gigas. Entonces, esto es importante tenerlo ahora. Entonces, ahora mismo, y bueno, si hablamos de 4K, 24p, 12 bits, 444, 7,3 gigabits por segundo. Creo que el fotograma de cine en 4K son 58 megabytes por fotograma. O sea, la cantidad de disco duro y la cantidad de máquinas, que el 4K yo no puedo trabajar. 4K tienes que ir a un laboratorio, a una casa especializada que tenga unas maquinones tremendos para poder manejar esa información, ¿sabes? En 4K sin compresión, digamos. Entonces esto también nos obliga a pensar que, ojo, porque está muy bien el 4K y el HD, pero yo empecé a hacer ya producciones en 4K, y ahora os comentaré un poco el caso, y me da cuenta que necesito cambiar el ordenador, porque yo hasta ahora trabajaba muy bien en HD, tampoco es que tenía un maquinón tremendo, tengo un iMac de estos 7, de los potentes, pero va bien, pero ya necesito el Mac Pro que un día de estos me lo compraré, cuando me lo paguen. Pero claro, estás pidiendo, porque el Mac Pro ya está pensado para 4K, tiene tarjetas gráficas que puede adaptar 2 o 3 pantallas 4K, creo. Y claro, y sobre todo el tiempo de render, o sea, un render que antes yo hacía en 1 minuto, pues ahora tardo 4 minutos. Entonces el 4K tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Las ventajas, bueno, primera, que puedes trabajar tanto cosas para televisión como cosas para cine, porque incluso un Ultra HD tiene una resolución parecida al 4K, con lo cual la puedes ampliar un poquito y es perfectamente válido, y por supuesto para 2K, tú puedes ahora mismo con cualquiera de estas cámaras hacer una grabación en 4K, luego lo pasas a 2K de cine y ni se nota la diferencia, se notaría un poquito en el color y tal, pero la resolución le daría 1000 vueltas probablemente a muchas otras cámaras. Entonces tienes un mercado que con una camarita de esto puedes hacer películas para distribuir comercialmente en cine. Bueno, ya se hace tiempo, pero ahora con una calidad realmente importante, ¿no? La mayor resolución también es mayor nitidez, mayor sensación de nitidez. O sea, las imágenes son como si tuvieras una óptica tremenda, ¿no? La verdad es que esto es una cosa que también es importante. Aquí hemos puesto una serie de cámaras y como veis hemos insistido en poner cámaras ópticas Zeiss. O sea, el 4K exige buenas ópticas. No quiero decir que, hombre, en cámaras ópticas Canon y todo esto son muy buenas, pero ya no me vale una óptica de estas, de malilla y tal. Vais a notar la diferencia si trabajáis con una óptica buena, con una resolución, que tiene una resolución potente, vais a notar la diferencia y la vais a notar más que en HD. Esto también pasaba, cuando trabajábamos en PAL, pues la óptica daba un poco lo mismo, pero esa óptica la ponías en una cámara HD y entonces decías, es que realmente era muy mala esa óptica. ¿Por qué? Porque tenía mucha más resolución y todos los defectos se veían mucho más. Entonces es importante trabajar con buenas ópticas. Y otra cosa que yo he notado ya, que a mí me encanta, es la menor presencia de aliasing. El aliasing, ¿sabéis lo que es? El moiré, ¿no? Luego os pondré un ejemplo si me da tiempo. Esto típico, ¿no? De la camisa con una trama muy fina y tal y cual, pues veo que en HD haría moiré y en 4K ya no me da. Hago planos generales de casas, ¿no? Lo típico, la reja, el tejado, la ventana, la persiana con moiré, 4K no hay moiré. ¿Por qué? Porque tiene 4 veces más resolución, porque puede distinguir líneas más finas. Y esto realmente es muy agradable.
mí personalmente, por ejemplo, yo tuve la 5D Mark II y el Moiré era fantástico, era de colorines, ¿sabes? Tenía muchas ventajas, me encantaba esa cámara, pero el Moiré me volvía loco. Entonces, luego había que disimularlo porque además era un Moiré bastante feo. Tengo ahora la GH4 y Moiré, pues, que es un problema que no me planteo, porque tiene que ser muy fina la línea para empezar a ver Moiré, ¿no? Siempre hay Moiré, porque claro, es un sistema de cuadrados, y si la resolución es menor que la que pide el objeto, habrá siempre algo de Moiré, pero claro, se reduce mucho más. Por ejemplo, planos generales, yo siempre me fijaba en los tejados, en las persianas, que siempre aparecía Moiré, pues con el 4K me desaparece, no tengo ese Moiré. Y luego hay una cosa importante, si puedes trabajar en 4K, pero pensando que vas a terminar en HD, que es lo que se está haciendo ahora, lo que estoy haciendo ahora. Porque tampoco hay muchos canales de 4K, o el cliente no me pide 4K, pero ¿qué tengo ventaja? Pues tengo un cuadro mucho más grande, y ¿qué puedo hacer? Puedo hacer pan, puedo hacer tilt, puedo hacer zoom, o sea, puedo coger y reencuadrar, ¿sabes? Puedo hacer incluso panorámicas dentro de la imagen, ¿sabes? Puedo utilizarlo como multicámara, por ejemplo, en una entrevista que grabamos hace poco, nos llevamos una cámara 4K, entonces pusimos un plano general, ¿sabes? Pero luego en la entrevista cortamos y pusimos el plano medio. Y como es 4 veces más calidad, puedo ampliar por 4, ¿sabes? Y no perder calidad en HD. O sea, puedo hacer realmente, utilizar una cámara como si fueran dos, para hacer los recursos, lo típico, ¿no? La persona escribiendo, el detalle de las manos, pues es una opción que es interesante. Cuando trabajas en un flujo de HD. O para reencuadrar, por supuesto, si te cuela el micro, cualquier cosa, eso no es un problema en este caso. Para la estabilización de planos, esta imagen es de un típico, alguien que está haciendo la naturaleza y sigue a un pájaro, ¿no? Pues es muy difícil con un teleobjetivo seguir a un pájaro. Entonces, quieras que no, la cosa un poco bambolea, aunque veáis un buen trípode. Pero luego le das el estabilizador, sabéis que el estabilizador lo que hace es un poco ir reencuadrando, ¿sabes? Bueno, pues ahí tienes un margen brutal para reencuadrar y que quede niquelado. Luego parece que la has seguido como si fuera con un steady, ¿no? Son unas ventajas que hay ahora, incluso en trabajo en flujo HD, que es normalmente lo que trabajamos. Desventaja, lo que os decía, mayor flujo de datos, necesitas ordenadores más potentes, mayor peso de los archivos, necesitas más almacenamiento y mayor procesamiento, necesitas más tiempo para hacer las cosas. Eso es verdad también, el trabajo que hice en 4K, pues yo pensaba, bueno, voy a terminar en 3 horas, estuve 9 horas con el puñetero trabajo, me pagaron lo mismo, por eso digo el puñetero. ¿Por qué? Porque mi máquina iba mucho más lento. Pero claro, también va a haber otras soluciones, ordenadores más potentes, el almacenamiento, que antes era carísimo, pues ahora cada vez es más barato. Yo cuando empecé a editar en digital teníamos, creo que era 200 megas para 4 montadores, imaginaros. Y costaba como 200.000 pesetas el disco aquel. Entonces ahora compras 4 terabytes por 80 euros, ¿no? Entonces todo eso va a ir bajando, afortunadamente todo está involucrado en la industria informática que baja precios, y luego hay códecs que están saliendo nuevos para trabajar con el 4K. Bueno, esto es HEVC. La HVC es un poco, conocéis el H264, que es el que se usa mucho para distribución, pues este es el H265. Digamos, ese es el siguiente paso. Comprime mucho más con la misma calidad, con lo cual intentas que el flujo de datos de la distribución sea parecido al del HD. El XVC, pues una solución de Sony, digamos, sustituiría la VCHD, pues está el XVC, el ProRes SQ, que es el ProRes HQ de Apple, pues ahora han sacado el XQ para trabajar con esto. Son flujos de datos un poco más altos, pero que intentan que sea factible trabajar con ellos. Por ejemplo, el ProRes XQ, en vez de ir a 200 megabits, como el HQ, va a 800 megabits. La misma calidad, pero 4 veces más. Bueno, 800 megabits yo más o menos lo puedo manejar. Aquí, por ejemplo, en este ordenador, si es la última generación, si le das al play, le das. Pero en otros ordenadores un poquito tal, pues un poco justito. He traído un fichero, no sé si le daremos. No, entonces no, seguramente no daría ni play, ¿no? Con el XQ. Pero con el nuevo sí, porque lo he probado uno nuevo y sí le puedes ver, le da un play. Ahora, por eso digo, ¿merece la pena trabajar en 4K? Y yo sí, yo era un poco escéptico. Yo tengo una cámara para mi uso y algunas cosas que hago.
también hago muchas fotografías, pero que era la Panasonic GH3. Y me cambié a la GH4, pero no pensé en el 4K, pensé porque tenía focus picking, porque era más moderna, porque tenía cositas que me interesaban, tenía menos ruido, más ISO, lo que sea. Y el 4K, pues no le vi la gracia, pero cuando me puse a trabajar en 4K, dice que es fantástico. Entonces, ¿por qué? Porque te dan mucha más calidad, o sea, parece que mis ópticas son mucho mejores, ¿sabes? No tiene moiré y al final, si puedo trabajar con él, porque tiene un 4K de 100 megabits, y a 100 megabits yo lo puedo trabajar en mi ordenador, pues, ¿para qué voy a grabar en HD? Es que ya me lo planteo diciendo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿merece la pena trabajar en... ¿Por qué? Dice, porque se puede, es que no hay otra. Si ahora tienes cámaras de 4K a un precio de cámaras de HD, pues trabaja en 4K. Dice, bueno, al principio vas a tener más inconvenientes, sí, pero es que la calidad es brutal. No me digas, no, es que tengo que gastarme 10.000 euros en una cámara, pero es que hay cámaras por no sé qué cuestan, pero bueno, la GoPro cuesta 500 euros, esa cuesta 2.000, esta cuesta un poquito más, bueno, la C500 es mucho más cara, pero esta cuesta 2.500 euros, creo, y es 4K. Si puedo grabar en 4K, pues ya trabajo en 4K. Tengo todas las ventajas de hacer el zoom, la calidad, el cliente. Uno de los trabajos que hicimos fue un trabajo por ejemplo, por la Fundación Banco de Santander, pues nos llevamos la última que salió, la Ursa Blackmagic. Yo creo que es la primera cosa que se ha hecho en España con esta cámara. Bueno, el cliente encantado, pues llevas un camarón y con una calidad brutal. Al final se vio un proyector de mierda, pero esto si lo llevaras a un cine se veía espectacular. Lo puedes poner como previo en una película y se ve una calidad brutal. La Ursa, que es una cámara que cuesta, no sé qué cuesta la Ursa, no llega a 5.000 euros, ¿no? Una cosa así. Un poquito más. Por 5.000 euros, 4K, que puedes grabar incluso en RAW, ahí puedes grabar 4K RAW, pues merece la pena. Antes, lo que decía, también hay que tener en cuenta que, bueno, que la televisión Ultra HD, digamos que llegará en el año 2020, eso será en países civilizados, como Alemania y Francia. Aquí, como esto es África, más o menos, no entremos en el debate, pero no sé, si no roban mucho nuestros políticos, igual llega antes, si no alguien se llevará a la comisión. Pero, por ejemplo, ya hay distribución vía internet. El otro día buscando cosas, yo sabía que YouTube estaba... No, en YouTube hay un montón de vídeos en 4K. Ahora veremos algunos que me he bajado. Claro, necesitas una conexión muy rápida, porque comprimen en HD, bien comprimido, va a 12 megabits, pues el 4K va a 35 o 40 megabits. Necesitas una conexión muy rápida. Yo tengo una conexión muy rápida en casa, pero aún así no puedo darle al play, tengo que precargar. Pero me lo bajo y lo veo con una calidad tremenda. Entonces, puede pasar así, diciendo, como yo sé, y todos sabemos que la televisión va a ir decayendo y va a subir el internet y la distribución de contenidos en internet, pues a lo mejor Antena 3 empezará a emitir en 4K en internet mucho antes que en el aire, ¿sabes? Y esto le dará una ventaja sobre sus competidores, entonces no creáis que esté tan lejos el 4K. Si la tecnología está y es accesible y es barata, pues la próxima serie de Antena 3 pues dirá, la hemos hecho en 4K, y la podéis ver en 4K por internet. Pues algo que podrá atraer a su audiencia. Yo me acuerdo de las primeras series de HD que se hicieron en España, conocía gente, porque claro, yo estoy muy metido en esa parte, y claro, se vendía como eso, la primera serie en HD. Hoy parece que no nos asombra, pero entonces era una detective, no sé, no me acuerdo. Y creaba cierta expectación, ¿no? Pues no os preocupéis, dentro de poco habrá la primera serie en 4K en internet. También, por ejemplo, para vídeo industrial. Vídeo industrial, que, por ejemplo, estos eventos que haces de empresas, yo también he hecho, entre las muchas cosas que he hecho, es eventos para empresas como Vodafone o Renault, tienes que hacer un vídeo, proyectarlo, y viene el director ejecutivo a decirnos qué bien la empresa, somos líderes, y esas cosas, pues si te llevas un proyector 4K y pones una imagen 4K, pues aquello gusta mucho, ¿no? O para temas de museos, en los museos hay mucha producción audiovisual, cada vez más, y claro, necesitas pantallas muy grandes. Pantallas muy grandes necesita mucha resolución para que se vea realmente muy bien. Poder meterte con una calidad tremenda en un cuadro, ¿no? Y ver hasta el detalle, pues esto te lo puede dar el 4K.
El uso comercial 4K me refiero a pantallas, por ejemplo, esta, que pueden poner en una tienda de ropa. La tienda de ropa muchas veces ves y están poniendo mucha publicidad, o el vídeo de la última desfile de modas, ¿no? Lo he visto más de una vez, pues se pondrán una pantalla de 4K, pues grabarlo en 4K, entonces se verá realmente muy bien, incluso aunque estés muy separado lo verás muy bien. El uso doméstico, la gente ya por 500, 600 euros tienes una pantalla 4K en tu casa. Entonces la próxima vez que tenga 500 o 600 euros juntos, pues igual me compro una pantalla 4K para ver las imágenes que yo hago en 4K. Y por supuesto todos los frikis ya se están comprando la pantalla 4K, aunque realmente no se está emitiendo en 4K, pero por ejemplo para ver cosas en internet ya podrían verlo. Canales de HD por cable o por satélite, en breve serán comerciales, ya hay en experimentación, ya Hispasat tiene un canal Ultra HD, y en otros países ya están emitiendo, entonces esas cadenas pedirán cosas en 4K. Entonces, es interesante. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto muy bonito, te comentaba a ti antes sobre Velázquez, y voy a intentar que se haga ya en 4K, ¿por qué no? Es un valor añadido, si podemos grabarlo en 4K, ¿para qué lo vamos a hacer en HD? Nos complicamos un poco la vida, pero claro, ganamos mucho, y el precio no va a ser mucho más caro. Y bueno, lo que sí se va a retrasar un poquito es que la emisión en Ultra HD, pero insisto que en el año 2020, no sé siquiera si habrá televisión, si habrá antenas, o toda la televisión será por internet. No os asume porque realmente cada vez vemos más cosas por internet. Entonces, lo que os comentaba de mi experiencia, que empieza ahora, a trabajar con 4K. Hicimos esto, que es un pequeño vídeo de 1 minuto y medio, 2 minutos, para la Fundación Banco Santander, se grabó ahí en el liceo, y nos llevamos esta camarita, por cierto, no había nada de luz, y esta camarita funciona bastante bien. Con muy poca luz graba bastante bien, nos llevamos una óptica de estas, la A21 creo que fue. ¿Y qué hicimos? Claro, se grabó en Ursa, se grabó en ProRes, podías grabar en RAW, pero cuando vas rápido el RAW no es aconsejable. El RAW es muy bueno si trabajas en cine, porque tienes meses para postproducir, pero esto se tenía que hacer la semana siguiente, y el RAW es complicado de postproducir. Y como al final lo que quería el cliente era terminar en HD, pues hicimos, para no manejar toda esa cantidad de información, pues se hizo proxies a ProRes LT, el montador lo montó en un proxy, y luego yo que hice el color, pues lo recuperé el original, hice el color y lo mastericé a 1080. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Creo que tengo aquí el vídeo. Pues las ventajas que os decía. A ver si lo lee. Sí, esto es HD. Por ejemplo, fijaros en la chaqueta. Tiene un poquito de morir, las sombras y tal. Pero esa chaqueta en HD es un festival. Y en SD ya ni te cuento. Pues esto es 4K. Y entonces, como teníamos poco tiempo, Anita el operador... Ferrer, sensible y delicada, se proponía estrenar un maravilloso... Dice, esto es HD, calidad HD, pero el plano era el anterior, hemos hecho un rescalado. Entonces tengo un plano general y un plano medio. Esto es un truco, evidentemente la profundidad de campo cambia y tal y cual, pero te puede salvar la situación. Y sobre todo, insisto, aquí ya se aprecia un poquito el maré porque lo hemos ampliado, pero fíjate la definición de la tela. Esto es 4K, esta es la ventaja, es que si me cuesta lo mismo que el HD, pues grabo en 4K. Maravilloso vestido de tafetán blanco, al que la marquesa de Valdaura recomendaba como culminativa perfección el rojo de unos vivos claveles. Bueno, este está talonado, pero esto sale amarillo, pero no sé por qué. Ese es otro ejemplo aquí. Pues esto es igual, no sé si hicimos. Grabas un plano general y puedes hacer pues, el típico recurso de las manos. No es que esté definido, es que está fuera de foco. Pero si haces este pequeño plan y ya está perfectamente en foco, lo puedes hacer. Es decir, no siempre tienes que utilizar este recurso, pero para reencuadrar es fantástico. Muchas veces vas rápido, bueno, cógelo
¿sabes? Estoy aquí lejos, pero el personaje está allí. Bueno, tranquilo que tengo un film digital sin pérdida de calidad. Aquí creo que hice una panorámica. Pero este es un recurso que se debe usar con cuidado, creo yo, pero que lo tienes. Y trabajas en 4K, pero al final va a ser HD y tu flujo de trabajo es HD, pues aprovecha las ventajas. Y sobre todo la ausencia de moiré, es que no hay moiré, no. Es algo que sorprende muy agradablemente. Y el otro trabajo, por ejemplo, tengo aquí el tráiler, eso que visteis fue HD, y esto es una cosa que estamos haciendo un poco de manera personal con la GH4. Lo he grabado en 4K, con el 4K queremos que llegue el Shogun famoso para grabar bien con calidad, pero por ahora grabamos con esto. Y la idea es terminarlo en 2K DCI, pero claro, tengo un 2K DCI de sobra. Supongo que es este aquí. Un poco así, es el ordenador. Pues eso es que va a unos 40 megabits, el otro iba a 12. Pero bueno, por ejemplo, aquí lo que he hecho es un plano que sigue a la chica, y a veces se le iba las franjas, el plano es 4K, pero como está formateado a 239, ¿qué es lo que he podido hacer? Pues he podido moviendo la imagen de arriba y abajo para tener siempre más o menos centrado a la chica. El operador se la había escapado alguna vez, le había cortado un poco el ojo y tal, pues yo lo he bajado y tal, y como tengo todo este margen, pues es muy cómodo. Esto está prácticamente como he salido de la cámara, no he tocado nada, lo he saturado un poco y ya está. Se ve un poco quemado, no debería. Y esto lo hemos colgado en internet y se ve. Por volver a... No se me ha ido. Estaba aquí. Soy muy torpe con el PowerPoint, pero como soy medio analógico... ¡Epa! ¡Párate! No sé cómo se hace esto. Sí, vale. Ya eso, pues es lo que he hecho antes, me he vuelto a principio. Pasa otra vez. Bueno, este se lo decía el otro ejemplo, esto que estamos rodando, cámara Panasonic GH4, graba en 100 megabits, es decir, 420. O sea, internamente la cámara no graba muy bien, es equivalente un poco a la VCHD, que todos conocéis. La VCHD es un 420 de 25 megabits. Pues esto es lo mismo 4 veces más. Entonces la calidad es muy parecido, suficiente. A mí me convence. Si luego no tienes que tocar mucho. Externamente esta cámara, no la tenemos aquí, ¿no? Esta no la hemos traído, pues puede grabar 4K 422 10 bits. O sea, imaginaros que luego hablaremos de los grabadores. 422 10 bits, con la curva además que tiene, que puede recuperar bastante la gama, es una calidad brutal. O sea, vas a cine sin problema. ¿Sabes? Y por supuesto en televisión, 422 es el estándar de televisión. En 420 muchas televisiones no te admiten esos formatos. Si son gente seria, no te lo admiten. La BBC no te admite ficheros 420, pero 422 sí. Y 10 bits encima, con toda la información de color que da eso, puedes hacer una postproducción brutal. Y estamos hablando de una cámara que cuesta 1.200 euros. ¿Qué vamos a hacer? Pensamos que esto podría llegar a cine, no sé si llegará a cine, pero hemos decidido que ya que tenemos 4K vamos a hacerlo en 239. Pues eso, recortamos. Y lo que hemos hecho es, como no vamos a usar el 4K original, pues ya hemos hecho un transfer a una calidad muy buena, que es el ProRes XQ444. Porque además yo he escuchado, porque para mí el 4K es nuevo también, como a todo el mundo, he escuchado que si pasas el 4K a 444, el color aparece. No lo sé, tengo mis dudas. Pero bueno, la verdad es que el fichero, he hecho alguna prueba, y el fichero queda muy bien. El problema es que ocupa un minuto 4 gigas o 5 gigas.
¿sabes? Y incluso mi ordenador un poco, le doy al play y lo ve, pero poco más, no puedo hacer muchas cosas. Pero bueno, pues montamos con una calidad, haces un proxy, lo normal, montas en un LT o cualquier cosa, o en SD como tú quieras, y luego ya vuelves al color y terminas la película y haces tu máster. Y por ejemplo, con una camarita de 1.200 euros, pues puedes hacer algo para proyectar en cualquier sala de cine del mundo. Puedes hacer un máster 2K DCI sin ningún tipo de problema. Y se verá en las pantallas de manera brutal, con cualquiera de estas cámaras también. O sea, esto es importante. O sea, el HD, hombre, el HD se ve muy bien en las pantallas, pero los K se ven mejor. Sobre todo si tienes más resolución, ¿no? Es importante, insisto, lo de las ópticas. Si tienes buenas ópticas se ve todavía mejor. ¿Qué es lo que hay ahora? Por ejemplo, cámaras que hay en el mercado. El mercado se está inundando de cámaras 4K. A pesar de que todavía el 4K no se exhibe en los cines y no se emite por televisión, pero ya se quiere producir en 4K y me parece que es una medida sensata. Entonces hay muchísima variedad. Por ejemplo, la Sony F55. Estas son cámaras profesionales muy caras. La 55, la Varicam. Yo creo que deben costar 30, 40.000 euros de precio, no estén muy puestos, lo que es el cuerpo. Pero, por ejemplo, la FS700, esta cuesta 6.000, 7.000 euros, una cosa así, ¿no? Esta creo que no graba 4K internamente, pero sí, si tienes un grabador externo, pues lo grabas, es una opción. Como es un flujo de datos tan grande, si utilizas un grabador externo con un disco duro, con mayor procesador, pues puedes almacenar toda la información. La verdad es que no sé qué hace la Panasonic H4 para manejar tanto 4K, pero bueno. De todas maneras, Sony apuesta mucho por esto. Yo creo que internamente podría grabar en 4K, pero Sony prefiere tener un grabador externo para preservar la calidad o para venderte otra cosa, no lo sé. Y además esta cámara creo que hay una versión, la R o no sé qué, como siempre hay un montón de versiones, que graba 120 fotogramas o 240 fotogramas, una bestialidad. Y por 7.000, 8.000 euros es un chollo, vamos. Por ejemplo, la Panasonic HC100, que esa cuesta como 3.500 euros, pues es como una especie de Handycam, pero en 4K. Pues mira, las Handycam para ciertas cosas son muy útiles. Y hombre, si tú vas a llevar una Handycam 4K o HD, pues llévatela a 4K. Y esa sí que graba internamente en 4K. Esta, por ejemplo, el Kinemini, pues este es un frique, es una marca de estas. Han aparecido muchos que con el éxito de la Red One y tal, pues crean sus propias cámaras. Y he visto alguna revista de esta, algún review y, bueno, dice que está bien. Pero es una camarita muy pequeñita que te graba en 4K, pues a lo mejor para un plano raro de estos de dron, pues metes eso en vez de meter otra cosa. Y aquí he puesto la Alexa, la famosa Alexa no graba en 4K. Entonces he puesto la explicación de Arris, dice que no graba en 4K porque prefiere tener más rango dinámico. Y es verdad, la relación entre el rango dinámico, la cantidad de stops que puedes tener, 12, 13, 14 stops, es inversamente proporcional a la cantidad de píxeles que puedes tener. Entonces, cuantos más píxeles, el fotodiodo es más pequeño y tiene menos rango dinámico. Es un poco la explicación básica. Entonces, ellos dicen que por ahora, más dice, dado que el 4K digital, el workflow del 4K, del flujo de trabajo todavía está en su infancia. Eso no es cierto, porque en cine se utiliza ya hace 10 o más años, se utiliza habitualmente el 4K. Y que la mayoría de las producciones terminan en 2K o HD, eso sí es cierto. Alexa es la perfecta elección para Theatric Features, para películas para pantallas, para cines, y también para televisión. O sea que en el futuro próximo Alexa trabajará idealmente en 2K en HD y en trabajos de 2D o 3D, porque claro, el 3D 4K también es el doble de información, imaginaros 4K, 3D. Producciones 4K, 3D, no sé si existen, en Hollywood habrán hecho aquí alguna, pero aquí en España las que yo conozco se han hecho en 2K o en HD, porque claro, es dos flujos de trabajo. Entonces esto es una opción, pero digo, dentro de un año Arri sacará una cámara 4K. No lo dudéis porque está bien, sacará, igual sacrifica un poco el rango dinámico. Esta cámara creo que da 12 bits de rango dinámico, es un poquito menos que Alexa, que da 13, 14, ¿no dicen? Y la Alpha 7 no sé qué rango dinámico tiene, pero bestial. Dicen 14. 14. Yo digo más bien 13, pero depende también la ISO que pongas, porque contra más ISO menos rango dinámico.
No, pero 14 me los creo, porque tiene un fotodiodo de ese tamaño. Creo que tiene 12 megapíxeles, para un full frame es muy poco. Entonces, pues esa cámara da 4K con un rango dinámico igual que la Alexa. El año que viene Arri sacará una cámara 4K, diga lo que diga aquí. Porque es un poco la tendencia, insisto, porque es como el HD, cuando trabajamos en SD y ponías a trabajar en HD, aunque fuera en el HDV, pues decías, qué fantástico trabajar en HDV. Hace poco tuve que hacer una cosa en HDV y digo, qué horror, ¿cómo podía trabajar con esto? Porque nos hemos acostumbrado, claro, ahora las cámaras son mejores, pero el HDV cuando salió, y yo fui una de las primeras cámaras que hubo en HDV aquí en España, me la prestaron a mí para hacer un cortometraje, los de Sony, y claro, estamos encantados, esto es fantástico, qué calidad, qué definición, qué resolución. Todo lo que digo ahora del 4K, lo decía del HD, pero es verdad, comparado con el DV o con el SD que trabajábamos, claro, un salto bestial, pues esto es lo mismo. Ahora veo un HDV y digo, qué horror, es una porquería. 5 minutos. Sí, termino. Más cámaras, la Ursa, la Blackmagic, que es la que hemos trabajado, que es muy parecida a esta, pero más ergonómica. Realmente el sensor es prácticamente el mismo, yo creo que es un poquito más grande, pero bueno, más preparada, mejor, más pesada, eso es cierto, pero con una calidad brutal. Ya ves aquí con ópticas siempre buenas. La Zion es una marca que es una cámara que va a sacar AJA, que está a punto de llegar aquí por España, no sé, ya está, ya ha llegado, ¿no? Y que bueno, es parecida a la Ursa, quizá tiene grabación un poquito mejor porque creo que graba en 444 y la Ursa graba en RAW, que es 444, o bien en 422 de ProRes. Pero son cámaras todas muy parecidas. La Canon C100, C500, que es como esta, es un poquito más grande y que puedes grabar, pero creo que externamente en 4K. Y a mí las C100 y las C300 me encantan, son cámaras que son de una calidad brutal y tienen un precio muy competitivo. Las típicas de Red. Red, mira, ya ofrece 5K, 6K y hasta 9K. ¿Por qué Red ofrece 9K? Bueno, pues separarse, es su línea. Quiere ofrecer mucho más resolución y a lo mejor Sony, por ejemplo, Sony le cuesta sacar una cámara, le ha costado sacar en 4K, pero bueno, prefería trabajar bien el HD antes de que 4K. La Scarlett, que es la pequeñita, también tiene sensores de 5K ahora, si no me equivoco, y no sé por cuánto anda la Scarlett. Está todos se están volcando hacia el 4K. Y luego están las cámaras de un segmento más modesto, digamos, bueno, modesto, entre comillas. La Panasonic H4, que graba internamente en 4K, comprimido, muy comprimido, 420, pero funciona, lo habéis visto, que funciona. Igual no se puede tocar mucho esa imagen, pero de nitidez está fantástico. La Canon 1DC, que sí graba internamente en 4K el vídeo, es una cámara de fotografías fantástica, pero es un poco cara, ¿no? Son como 10.000 euros, una cosa así, ¿no? La Sony Alpha 7, que es esta, que lo que tiene tiene un sensor brutal, tiene un ISO que puede llegar a 400.000, creo, una exageración, y esta lo que necesita es un grabador externo, porque internamente no graba en 4K, como la C500, que no graba en 4K. No sé si hay otra que no graba en 4K. Bueno, incluso la 5D Mark III, con el Magic Lantern, creo que te permite grabar en 4K, ¿no? En RAW, pero en 4K no. Pues en RAW. Pero sacarán algo para grabar en 4K. Y luego las GoPro, como estas, que esto reís de estas camaritas, yo me río mucho, pero el tío que las fabricó es uno de los hombres más ricos del mundo. Creo que el 70% de las cámaras que se venden en el mundo son GoPro. ¿Eh? Esto es una cosa que, claro, yo veo unos vídeos de estos y espectacular. Yo tengo vértigo, entonces no los veo mucho, pero digo, es flipante lo que puedes hacer con estas camaritas, lo metes donde quieras, saltas para arriba, para abajo, la tiras por un barranco. Es genial. Bueno, pues ya graba en 4K. Esta mierdecita de tal graba en 4K. Aquí le hemos puesto con un grabador externo. En este caso no es 4K, es HD, pero bueno, sacas un cable y encima tienes ProRes 422. O incluso hay smartphones, hay teléfonos móviles que ya graban 4K. Muy comprimido, yo he visto algún vídeo de estos. La resolución está bien, pero bueno, la óptica es una mierda y la compresión es muy bruta. No vale para trabajar, pero hace gracia que eso ya sea 4K. O sea, está 4K en nuestro bolsillo, pues cómo lo vamos a trabajar con las cámaras, ¿no? Y que es una cosa muy importante a tener en cuenta con estas cámaras, también con algunas de las mayores, como la C500, pues puedes utilizar grabadores externos. Los grabadores externos es un complemento, yo creo que es fantástico. Yo estoy esperando que salga ya el Atomos O1 para hacer las cosas con la GH4. ¿Por qué? Porque con la GH4 yo grabo en 420, 8 bits,
y muy comprimido. Y con esto saco una salida HDMI. HDMI es siempre una salida sin compresión, 422 por lo general. Y en mi caso, por ejemplo, me sale 422, 10 bits sin comprimir. Entonces lo meto en un grabador y puedo grabar sin comprimir, por ejemplo. O un ProRes que tiene una compresión casi sin pérdida. O incluso en RAW, creo que el Shogun va a poder grabar en RAW. También, si tienes una salida RAW. Esta no sería RAW, pero no sé si la 7 sacará RAW. Esta sí sale en RAW. A 500 puedes grabar ahí y grabas en RAW, pero en un monitor externo que además este sale un precio bastante económico, ¿no? Como 1.800 euros, una cosa así. Y además con discos y tarjetas que no son muy caras, puedes poner discos. Esto es el Shogun, lo estamos esperando todos, creo. Hay otras soluciones, aparte de estos grabadores, pues tiene monitor de forma de onda, puedes ver lo que has grabado, es importante, tiene una pantalla grande para hacer, tiene focus picking para controlar el foco, si el foquista está ahí puede ir controlando el foco, tiene una serie de ventajas bastante importantes, incluso puedes darle a grabar directamente desde aquí. He visto también que puedes decirle, estos son para toma mala, la apuntas aquí, toma buena, la apuntas aquí, y luego en el Final Cut ya te dice las buenas y las malas, por ejemplo, en el Premiere. Tiene una serie de ventajas y yo he trabajado con el Atomos, con los otros, y se nota, se nota. La compresión también afecta, por ejemplo, yo hice pruebas con uno parecido a esto, con el Ninja, y con una cámara que era VCHD. Diciendo, visualmente no se notaba, pero por ejemplo, lo que se notaba de los planos generales, que claro, en la compresión, cuando hay muchas líneas rectas y tal y cual, pues notabas, si te fijabas, que perdía mucha definición, las paredes, las persianas, los pequeños detalles, y con el ProRes se mantenía. Entonces grabar con poca compresión es bueno, también para el ruido. Si estáis trabajando de noche y la señal no tiene mucha luminosidad, pues el ruido, en los negros, aparte de que hay más ruido de por sí, si hay poca información se comprime peor. Entonces, cuanta más compresión le hacéis, la incrementáis el ruido. En cambio, si grabáis con poca compresión o sin compresión, pues no incrementáis el ruido. Hay un ruido evidente en los negros, pero no lo sumáis a la compresión. Con lo cual, si es un trabajo de calidad o un trabajo, aparte de que estos te dejan grabar en 422, que es un estándar profesional, con lo cual ninguna televisión te va a decir, oye, que esto no está en 422, porque esto es 422, pues la calidad se va a notar. O sea, no vas a tener más definición y menos ruido, ¿no? Y luego está el Odyssey, aquí no sé si se distribuye mucho, ¿no? No sé si tiene mucho éxito, este es mucho más caro, creo, ¿no? No sé los precios. El Aja Key Pro, este es más para estar en estudio, porque este creo que va conectado a la red, pero también te permite grabar en 4K. Creo que van a sacar una versión también para enchufarlo a la C500 o tal, ahí más portátil. Aja es un poco el competidor de Blackmagic, siempre fue un poco competidores Aja, Blackmagic. Y luego el Sony SXR5, que es el que utilizan para grabar en las cámaras de Sony, en 4K, que es un grabador, que ese sí que es carillo, y bueno, con un adaptador pues lo enchufas a la 700, pero también cualquier cámara que tenga una salida HDMI, le puedes enchufar o SDI y puedes trabajar. Y estos son, para cuando trabajas con estas cámaras, este es un complemento bastante importante. Y no sé, y esto es lo que se me ha ocurrido. Voy a hacer una pregunta, tal vez me he perdido algo, pero antes has comentado algo del 4K. Mientras me haces la pregunta, os voy a poner un par de vídeos que he bajado de internet. Comentabas algo del 4K, que se necesitaban unos ordenadores super bestias. ¿Esto que era 4K 444 o por qué? Porque resulta que la mayoría de los 4K que estamos hablando aquí, si los descargamos a través, si grabamos a través del Ninja, esto lo puedo trabajar en mi ordenador. Pero antes comentabas, en explicación aquí, que el 4K, ordenadores súper potentes, etcétera. ¿A qué 4K te referías? Sí, a 4K, diciendo, a ver, el 4K, yo por ejemplo, en mi ordenador, fíjate lo que está pasando aquí, diciendo, esto va lento, esto no va mucho, va a 12 megabits, o así, no un poquito más, es de YouTube. Pero el ordenador tiene que descomprimir toda esa información y mostrarla, porque tú lo que muestras aquí es sin compresión. Entonces, cuando es 4K es 4 veces más tiempo. Entonces, a veces, por ejemplo, normalmente se dice cuántos plays le puedes dar a un flujo, digamos. Puedes dar, pues, por ejemplo, cuando te estás montando necesitas
un play para el plano que entra, un play para el que sale, si hay un encadenado, pues un encadenado. Entonces también es importante, las 800 megabits, por ejemplo, el USB 2.0 no me los coge, el fireware sí, pero ya muy justito, entonces tendría que pasar al USB 3.0. El ordenador, los ordenadores tienen discos duros que van como a 1,5 gigabits o a 3 gigabits, o sea, 2 flujos de 4K no me dejaría ver, porque se atascaría, no llegaría la información, se crean cuellos de botella. Y luego la tarjeta gráfica, pues tienes una tarjeta gráfica de 1 gigabyte que permite ver en HD sin problema, pero para ver 4K bien, pues a lo mejor necesitas una tarjeta gráfica de 2 gigabytes para que pueda reproducir toda la información. Es una cuestión de potencia, de procesamiento. ¿Ves? Por ejemplo, este ordenador, como me has dicho, tiene 5 años, esto es una compresión muy exigente, las compresiones H264, H265 son buenas, pero bueno, si cuando se para, fijaros, el maldito mosquito. Pero y esto me los he bajado ayer de internet. Y si en internet están en 4K, más cualquier vídeo que pongáis ahora en 4K en internet y ponéis tag 4K, tiene un montón más de visitas. Y la calidad, las texturas, fíjate, eso haría morir en cualquier otra cámara seguramente. Y menos rolling shutter también. Y menos rolling shutter también. Menos rolling shutter. Bueno, pero eso ya, las cámaras modernas cada vez tienen menos rolling shutter, pero eso es por los procesadores que puedan sacar más rápido la información. Claro, es más información, bueno, no está relacionado porque tienen más información, pero claro, también los procesadores de las cámaras son más rápidos y hay menos rolling shutter. La GH4 tiene menos rolling shutter que la GH3. Tiene menos. Y por ejemplo, esta por ejemplo es global shutter. Esta no tiene rolling shutter y la Ursa tampoco. O sea, esta es cine. Aquí tenéis flash, pero no tenéis rolling shutter. No sé las otras que mandarán. La C500 tiene muy poco rolling shutter, las C100, C300 tienen muy poco. Las Canon tienen algo más, pero yo creo que están bastante corregidas. La 5D sí tenía, la Mark III creo que menos. Eso ya, el rolling shutter va a ser por los procesadores. Los sensores CMOS sacan la información secuencialmente, van sacando información por líneas, no la sacan toda de golpe. Entonces, si va muy lento, pues tardan más. Pero si la pueden sacar más rápido, tiene musiquita y todo. Este sería, ¿ves? 4K, pero lo han puesto en 239. Esto no estamos acostumbrados a verlos en internet. Y en televisión siempre lo vamos a ver con bandas, que la gente de televisión es muy reacia a poner bandas. Pero le da un look diferente. A lo mejor esto en 16 novenos no nos llama tanto la atención. Surf en Nueva York. Está muy bien todo hasta que llega al mar y no hay una puta hora. Ahí se acaba no hay olas. Por ejemplo, creo que tengo aquí un ejemplo de la Blackmagic Ursa. Esto si la cámara, si encima tiene resolución, tiene sensibilidad, por ejemplo esta tiene una sensibilidad de 800 ISO, la Alpha 7S no hablo de sensibilidad porque eso es una bestia parda, puedes grabar con una cerilla en una mina de carbón. Esta no sé cómo anda de sensibilidad, pero puedes grabar al amanecer, sin iluminación y bueno, aquí no se ve muy bien porque está muy comprimido, pero no tiene ruido, los negros no tienen ruido. Estos pimientos, qué color tienen, ¿no? Toda la definición, cómo se define bien. Esto lo veis, o sea, si empezáis a trabajar en 4K, ya digo, a mí me pasó, yo me compré la cámara y no era por el 4K, pero ahora que es que solo quiero trabajar en 4K, porque es muy agradable, es que ves, es cosas que antes no veía, digamos. ¿No? El detalle que tiene, la camisa, todo. Es de cámara, la Ursa graba hasta 60p, creo. 60p. Y Global Shutter, ¿habéis fijado? Que ha pasado el autobús y no se ha curvado a la imagen.
Esto es 60p. Hay cámaras 4K que graban a 120, la FS700 graba a 120. ¿No? Yo no soy muy aficionado a la cámara lenta, pero si la tienes... Fijaros aquí. No hay marea, no hay nada. Todo esto está bien. A mí eso me gusta. Porque hay unos ladrillos a esa distancia. ¿Sabéis lo que pasa? ¿No? Esto es 2K. Esto es HD. Está grabado en 4K. Ah, no, cuando lo pasas no se produce aliasing tampoco. Porque si lo haces en el ordenador se hace bien. No. Está a salvo, ¿ves? Todo esto. Claro, es que plano general, es que da gusto verlo, no sé. Esto en HD no tienes esta resolución. No sé qué ópticas usaron, pero debería ser buena. Pero es brutal. Y si luego encima es HD, pues a lo mejor puedes hacer un zoom. O sea, este hombre que hizo este vídeo lo dijo que voy a poner la cámara a prueba. Quiero ver qué tal de sensibilidad, qué tal de ruido, qué tal de resolución. Y le dio caña. Y una cosa muy sencillita, pero muy bien pensada. Y no se ve bien porque aquí se ve un poco contrastado, aquí se ve un poquito mejor. No, esto está muy contrastado, pero es un monitor. Y encima, pues, 60p. Y por último, así, tengo aquí otro muy chulo para ver detalles. Esto los veis en internet, ¿eh? Que era... Este es 4K, El otro día es muy bonito. Si veo aquí me sale, es 496 por 2304 a 251 megabytes, 16 megabits por segundo. Un poquito justito de compresión, pero... A ver si me lo lee. Esto va a ser un justito para leerlo, porque es mucha información. Pero bueno, fijaros, ¿no?, el detalle que tiene. Esta pantalla es 4K, ¿no? Sí. Entonces aprovechamos realmente la resolución. Que no consigue correr, pero fijaros la... Este está grabado... Ahora no me acuerdo con qué se grabó esto. Claro, es que le ves los poros a la madera, le ves todo. Buscar en internet, YouTube 4K, hay unos vídeos espectaculares. Esto el detalle que tiene ahí. Hombre, yo no tengo una pantalla de 4K, pero bueno, cuando la tenga lo disfrutaré más. Ese es el problema del 4K, cuando te acostumbras, el resto ya te parece soso, ¿sabes? Dices, es falta de definición, está borroso, está desenfocado. Bueno, no sé, ¿es la hora ya? Bueno, pues gracias por venir. ¿Tenéis alguna pregunta más o algo?